Bienvenidos al podcast Latino Academia y Cultura del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria. Estamos hoy desde Perú, Lima, con un invitado muy especial, Edmundo del Águila Herrera, que hoy nos va a contar un poco sobre un tema en realidad que es un poco complicado, pero vamos a tratar de resumirlo y que nos dé la información, su punto de vista y sobre todo las experiencias que ha tenido. Edmundo, bienvenido. ¿Cómo está Alcides? Muy buenos días por acá en Lima. Bueno, para introducirle un poco lo que ha hecho Edmundo, ha sido congresista desde el 2016 al 2020, también ha sido profesor universitario, 26 años, es economista, político peruano, ha estudiado economía y negocios en la Universidad de Lima, tiene un máster en la Universidad de Estados Unidos, un MBA, ha estudiado también educación y bueno, sobre todo nos va a contar también de su experiencia en la parte de política, es miembro de un partido político, ha postulado a varios cargos también y por eso lo hemos convocado hoy día en Lima, estamos con un sol radiante y nos va a contar un poquito de cómo llegamos hasta aquí, Edmundo. Es- En estos últimos 10 años tenemos 8 presidentes, pero después de todo la economía va bien. Hemos tenido un crecimiento de más de 3 puntos, 3% el año pasado, pero también los indicadores sociales, la desigualdad, la pobreza, la corrupción, siempre está latente en la problemática peruana. ¿Cómo podrías tú, de tu experiencia y lo que hemos vivido en la historia del Perú, lo que ha pasado? ¿Por qué estamos en esta crisis política? Bueno, son muchas preguntas a la vez, o son muchas dudas e Exacto. inquietudes a la vez. Pero sí, efectivamente, yo creo que si algo matiza estos 10 años que los has descrito muy bien, es la inestabilidad y crisis política. Lamentablemente, todo esto tiene un génesis, un origen, y esto nace en el 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski, en aquella época candidato, le gana a la candidata del Fujimorismo, Keiko Fujimori, por 40.000 votos. 41 votos en un universo de 12 millones de electores es casi nada, es casi nada. Creo yo que el Fujimorismo no supo procesar este resultado electoral y eso lo llevó a tener una conducta y una actitud inadecuada en el espacio donde ellos dominaban, que era el espacio legislativo. En aquella época ya va a cambiar, ahora va a haber bicameralidad. Existía la unicameralidad y eran 130 los representantes. De esos 130, ellos tenían 73 representantes. Ujú. Es decir, tenían mayoría clara y abrumadora. En tal sentido, había que trabajar conjuntamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Había que coordinar, había que sumar esfuerzos. Lamentablemente, la postura del legislativo, en este caso del fujimorismo, no fue esa. Fue todo lo contrario, fue petardear, fue indisponer al gobierno lo que debería ser para ella misma una transición de 5 años, la que lo hubiera colocado en una posición sumamente expectante en el 2021, se convirtió finalmente en un vía crucis para todos, para la política en general. Y ahí se abrió algo muy importante, que yo no sé si es un vacío constitucional o a veces es un uso o una mala práctica en el Perú, ¿no? Que muchas veces aprendemos algo y eso se repite, que es el famoso articulado de la Constitución que te permite vacar a un presidente por incapacidad moral permanente, ¿no? Si bien PPK no renuncia, estamos hablando del año 18 ya, 19, PPK no renuncia, perdón, no le aplican esta vacancia, él renuncia. Él renuncia, lo sucede Martín Vizcarra y ahí entra una etapa nueva dentro de todos estos 10 años. Martín Vizcarra quizás el que contribuyó de manera notable a todo este gran caos y crisis. Se presentó él como el Aladín de la lucha anticorrupción, se presentó él como un presidente que quería cambiar las formas y los malos hábitos, según él y algunos entendidos, de hacer política, Ujú. ¿no? Y lo que hizo fue generalmente disfrazarse, pintarse lo que no era, para un propósito claro y personal, que era limpiar todo el tema procesal y judicial que ya llevaba él años desde que fue gobernador. Y esto lo decimos claramente y es cierto a la luz de los años. Hoy en día acaba de ser sentenciado a 14 años de prisión y finalmente lo que se demostró que él llega al poder Eso. para limpiarse él y poder excluirse de la justicia.
Pero bueno, como lo dijiste, Keiko Fujimori tuvo una mayoría parlamentaria, pero para contextualizar, ¿cómo estaba el Perú en ese momento? ¿Cómo estaban organizados los poderes del Estado, los partidos políticos, para que la gente de repente pueda entender Sí, está bien, un poco que... hay que situarnos, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, en el 2016, PPK con su partido PPK gana las elecciones, pero como te dije, la mayoría en el poder legislativo lo tenía el Fujimorismo. De ahí las otras bancadas, venía el partido de PPK en segunda instancia, la izquierda, que estaba más o menos unificada. De ahí venían partidos que tenían 5 representantes, como es el caso de Acción Popular. O sea, en un universo 130 únicamente teníamos 5 representantes, pero creo que éramos representantes con mucha trayectoria, personas que hayamos tenido mucha actividad política, no reciente, sino de toda la vida, y que cada uno ujú, representaba un pasado que se convertía en un activo. Pero bajo todas estas premisas, lamentablemente, el fujimorismo y el aprismo impulsan la vacancia de PPK y lo obligan a renunciar. Y ahí entra el señor Vizcarra. Y el señor Vizcarra se le fue de las manos. Se le fue de las manos y originó todo lo que hoy en día ya sabemos y que te lo acabo de explicar ya. hace unos minutos, ¿no? Y ahí empezó una serie de presidentes. Vizcarra estuvo un periodo, de ahí vino el tema de la pandemia, ¿no? Finalmente él terminó vacunándose y engañando a la población. Y no solamente eso, sino fue el país que más muertes tuvo en Sí, términos claro. porcentuales, ¿no? Hablando en términos porcentuales. Una pandemia muy mal llevada, creo yo, por negligencia y por decisiones mal tomadas. Luego viene el señor Sagasti, ya vamos en el tercer Ujú, presidente, está PPK, está Vizcarra y Sagasti. Sagasti lo que hizo fue culminar ese periodo de 5 años que acabó en el 2021. ujú. En el 2021 aparece un candidato casi de la nada que 2 años antes o 3 años antes había tenido cierta relevancia social en una huelga de profesores del magisterio, que es el señor Pedro Castillo, gana en el 2021, permanece un tiempo corto también y él solo prácticamente se dispara a los pies, ¿no? Al tratar de hacer un golpe de Estado, lo vacan, lo meten preso y entra su primera vicepresidente, que es la señora Dina Boluarte. Se mantiene en el poder casi 2 años y meses y Ujú. lamentablemente también eh, actitudes y medidas por omisión, medidas no tomadas o no acertadas, la llevaron a vacarla. Y entró el señor Gerí, que estuvo un periodo corto, unos meses nomás, temas relacionados con corrupción nos llevaron a tener al presidente que hoy en Mm. día tenemos. Claro, pero de repente nos podrías también contar un poco de cuál es el rol, por ejemplo, de los partidos políticos, de la institucionalidad de los partidos políticos, la fuerza que tienen, o porque hemos visto también que en el Perú eh, han habido outsiders, o sea, propuestas nuevas, y han habido también propuestas de la extrema derecha y la extrema izquierda. ¿Cómo influyen también esto en el juego político, Mira, no? voy a remontarme un poco a la historia. En los años 90, cuando Fujimori, el padre, Alberto Fujimori, entra al gobierno, tuvo un gran objetivo, que fue destruir a los partidos políticos. En esa época yo estaba en la etapa de juventud y militaba en un partido político. Y fueron 10 años perdidos. Entonces Fujimori trata de eliminar los partidos políticos con un objetivo, no simplemente hacer la política de acuerdo a la medida que él quisiera. Ese es el gran objetivo de siempre todo aquel que quiere destruir los partidos políticos. Ojo, para los que entienden como yo que los partidos políticos son los sustentos y esos grandes pilares que tiene la democracia, su relevancia y su importancia es sumamente alta. Ujú. Crearon los famosos movimientos regionales, movimientos locales, y para ¿con qué afán? El afán de destruir los partidos políticos. Bueno, esa misma figura que él lo aplicó en 10 años, cuando llega el señor Vizcarra en el año 2018, lo aplica. Y esa famosa reforma política con este nefasto personaje llamado Tuesta Soldevilla, que fue presidente de la OMPE, vacado por tema de corrupción, ¿no? Emprenden todo un tema que es precisamente lo que nos lleva al día de hoy, a tener 35 agrupaciones para las elecciones de abril próximo, ¿no? Con una infinidad de candidatos que lo que hace es más que poder sumar buenas ideas, hace dividir y atomiza, ¿no? Las pretensiones de cada candidato e indudablemente sus propuestas. Entonces, hay una crisis política muy aguda desde la composición y la legitimidad propia de aquellos pseudos partidos políticos. Hoy en día, yo milito, por ejemplo, en un partido que va a cumplir 60 años. Fue fundado en el año 70 años, 1956, que es un partido eh, que todos sus pasos y todas las actividades que puedan tener están regidas
no ya por una dinámica propia, pero hay partidos que obedecen a un dueño, que son la gran mayoría. Entonces se crean partidos no con la finalidad de hacer vida política, de servir a la ciudadanía, que es lo que finalmente el presidente Belaúnde nos enseñó, sino son partidos que se crean a la medida del dueño con intereses muy propios. Bueno, queremos hablar un poquito también de tu experiencia parlamentaria. Hoy en día se habla de una dictadura parlamentaria. ¿Cómo viviste tú el juego político en el Parlamento? ¿Cuáles son las cosas positivas que viste, las cosas negativas? ¿Cómo ves esta experiencia y cuál es la idea que tienes sobre el actuar del Hoy, Parlamento en los últimos años? hoy en día hay una dictadura parlamentaria basada en la repartija. Al no haber una mayoría clara, entonces, ¿qué es lo que hacen? Los grupos que más o menos llegan a tener la mayoría se reparten. Es válido que es válido la negociación en política, se reparten los puestos, se reparten los ministerios, las instituciones claves como Defensoría del Pueblo, entonces se van repartiendo. Claro, todo eso nace en función a un consenso, ¿no? Cuando yo estaba era distinto, hay un partido que era mayoritario, que era Fuerza Popular, que no necesitaba a ningún otro partido para generar o para poder tomar una decisión. Entonces son dos etapas muy distintas, una basada no en la decisión unipartidaria, que en este caso era de Fuerza Popular, seguida por ahí por el Partido Aprista, y hoy en día no basada en algunos partidos que lo que hacen es contabilizar, hacer sumas y restas, ver el número de votos que ellos necesitan para una medida o una Ujú. acción puntual. Ok. Y bueno, vemos también en los periódicos internacionales las noticias sobre las crisis que tiene el Perú a nivel político, a nivel institucional, a nivel de la democracia. Pero por otro lado vemos también que tenemos en el aspecto macroeconómico una fortaleza, ¿no? Tú que has estudiado economía también, de repente nos puedes un poco explicar también por qué el Perú tiene una estabilidad, sobre todo con el presidente eh, del, del Banco Central de Reserva, ¿no? Sí, yo ya hace buen tiempo vengo manifestando en mis redes, ¿no? Cómo ha sido la evolución o cómo se ha mantenido la economía acá en el Perú. Sí, efectivamente, ¿no? Por un lado tenemos el tema político, que es un tema caótico. Como bien lo has descrito, han habido muchos presidentes desde el 2016 hasta la fecha. Pero por otro lado tenemos también algo que nadie entiende, que es cómo los indicadores macroeconómicos se mantienen, pero no únicamente algunos se mantienen, sino mejoran inclusive, ¿no? Esto creo yo que se debe a algunos factores, ¿no? Primero, tenemos un BCR independiente. Es decir, que independientemente al gobierno de turno, y sea un gobierno con tendencia de derecha e izquierda, el BCR toma decisiones autónomas, ¿no? Segundo, la composición de este BCR es netamente técnico. A diferencia de otros espacios laborales dentro del aparato del Estado, el BCR, su ubicación, ¿no? Y la contratación de los profesionales se basa en un solo elemento, que es la meritocracia, lo cual hace que esa institución sea una institución sólida. Tercero, la informalidad. El 80%, o 70, entre 70 y 80% de la economía es Ujú. una economía informal. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que el peruano, ¿no? Día a día es una lucha. Es una lucha constante, permanente, de innovación, de sacrificio, ¿no? Y de ganas de querer salir adelante, ¿no? Todo eso se resume en garra, ¿no? El peruano cada día que amanece es una lucha nueva. Si en otros países hay planificación anual, la planificación del peruano desde el punto de vista económico es diaria. Es diaria. Entonces, todo eso ha hecho que la economía no se quede ahí, sino que siga avanzando, que tengamos un alto PBI, que nuestras reservas crezcan cada día, ¿no? Que nuestro sol sea la moneda más fuerte a nivel Ujú. latinoamericano, ¿no? E indudablemente estos indicadores generan una estabilidad económica bárbara. Pero bueno, entonces hemos visto un poco la parte de la crisis democrática, de la crisis política, del bienestar económico, al menos en el aspecto macroeconómico. Pero tú dirías, ¿cuáles son los grandes problemas del Perú? Ahora estamos comenzando, que vamos a seguir hablando también de ese tema. eh, Vamos a entrar a la etapa o estamos en la etapa de las elecciones.
y se focalizan en lo que es la seguridad, por ejemplo. Pero para ti, de tu experiencia, de tu trabajo político, ¿cuáles son los grandes problemas del Perú? Bueno, tú lo acabas de decir, la seguridad es el principal hoy en día. Prueba de ello que en estas elecciones que vienen, todos los candidatos vuelcan sus esfuerzos a dar propuestas de seguridad. Lamentablemente, la globalización trae temas buenos y temas malos. Ya no puedes hablar de fronteras porque hoy en día los países están integrados y así como llegan tecnologías buenas o buenos hábitos, también lamentablemente llegan malos hábitos en cuanto al tema de seguridad. La extorsión, lamentablemente a los pequeños productores, medianos productores, es el pan de cada día. Son bandas organizadas entre peruanos y otros países que están fuera del territorio, países limítrofes, no limítrofes, que hacen que finalmente todo este entorno de la seguridad sea caótico. Lo segundo, indicadores sociales. Siempre hay algo por hacer. Por ejemplo, en el tema educativo, si bien hay un buen programa que no es de ahora, es de muchos años atrás, en base a este sistema de gobierno a gobierno, de poder hacer una remodelación de todas las escuelas públicas, lo cual está avanzando muy bien, todavía hay mucho por hacer. Por ejemplo, no cortar la carrera meritocrática de los profesores, que muchas veces llegan gobiernos de turno y por un tema demagógico lo que hacen es cortarla. Ujú. Tú cuando dejas tu hijo el primer día en la escuela, lo estás dejando por 11 años. Entonces tienes que saber a quién se lo estás dejando. Es la inversión más grande que tienen los padres y no puede ser posible no que se lo dejas a profesores que muchas veces no han aprobado los exámenes Ujú. o no han tenido una carrera ascendente en el tema educativo, ¿no? Entonces siempre hay algo que hacer, siempre creo yo, si la economía crece, los beneficiados deberíamos ser todos. Ujú. Todo lo que se tiene que hacer es generar ese engranaje, es generar esos eslabones de tal forma que todo ciudadano esté incluido en ese beneficio. Ujú. Y bueno, y tú has estado viajando también por muchas partes del mundo. ¿Cómo ves ubicado al Perú a nivel mundial? ¿Cómo es tu perspectiva desde aquí cuando has estado también fuera del Perú? Bueno, a nivel macroeconómico buena, porque los países lo ven al Perú como algo seguro. O sea, en términos de inversión, esta variable cualitativa que es el clima y el clima y el espacio político, que lamentablemente no es estable, se ve por un lado contrapesado por el tema de la estabilidad económica. Ujú. Entonces, la inversión sigue llegando. A Dios gracias, la inversión sigue llegando. Hay sectores por desarrollar, creo yo, que están en agenda, como es el sector minero. Yo siempre lo he dicho, el Perú es un país minero y hoy en día, ya en el 2026, existe minería responsable, de tal forma que no afecten los recursos ni la ciudadanía ni las poblaciones propias de los yacimientos se vean afectados. Entonces el Perú está en constante evolución, creo yo que hay que, hay que mejorar ciertos aspectos, como lo hemos mencionado durante esta conversación. La educación, la Sí, salud, indudablemente ¿no? la educación, te puse el caso de el ejemplo, ¿no? De los colegios. En el tema de salud, ¿no? Lo que se tiene que generar es una red, integrar una red de salud, aunque parezca coloquial y es un tema de formas, pero mira, en el Perú, ¿qué tenemos? Algunas municipalidades distritales tienen su propia red de salud. Algunas municipalidades provinciales tienen su propia red de salud. Los gobiernos regionales tienen su propia Ujú. red de salud. Por otro lado, tenemos a ESalud y tenemos al Ministerio de La Salud. salud. Entonces, ¿por qué no integrar? Todos los esfuerzos. Indudablemente que sí. ¿Por qué? Porque nadie, pues, o sea, tú no, cuando te enfermas o caes en desgracia, no buscas dónde quedarte, Ujú. sino donde las circunstancias la locación y otros factores así te lleven. Ujú. Entonces, hay que integrar, creo yo, el tema de salud, hay que mejorar todo el tema de infraestructura. Se han hecho muchos esfuerzos hoy en día. Ojo, en Lima Norte, el hospital de Coyique va a ser el hospital más grande, con una inversión de 1.500 millones que espero pronto pueda ponerse a disposición del 20% de la población de Lima que vive en Lima Norte. Ujú. Pero bueno, del Perú podemos hablar muchas horas, pero lamentablemente el tiempo es corto. Ya para ir terminando, nos gustaría también hablar sobre las elecciones que tenemos aquí ya casi un mes y medio, ¿no? Más o menos. Tenemos 35 candidatos. Las encuestas, de unas encuestadoras dice que los peruanos, el 50% no sabe por quién votar. Eh, la gente no conoce a los candidatos. Es en realidad, ¿cómo ves tú esta situación? Bueno, el partido político en el que estás no está participando, así que verás
¿Cómo las estás viendo? ¿Cómo las estás sintiendo? Sí, es una elección atípica, al menos para mí, porque tú bien lo has dicho, estimado Alcides, el partido al cual yo represento y milito desde que era joven no está participando. Una decisión totalmente arbitraria, el Jurado Nacional de Elecciones nos excluyó de este proceso, pero bueno, finalmente hay que asumirlo y hay que aceptarlo. Es una elección muy atípica porque después de mucho tiempo se presentan 35 candidatos. Ujú. Y no te olvides que en la próxima elección se va a instaurar el tema de la bicameralidad, Exacto. pero no solamente bicameralidad a nivel nacional, sino también a nivel regional. O sea, el ciudadano va a ir a votar por presidente, va a ir a votar por Senado nacional, por Senado regional y por diputado y Parlamento andino. Presidente, dos senadores, o sea, cinco columnas, en las cuales hay hasta números del 1 al 60 en el caso, bueno, del 1 al 30 en el caso de senador, ¿no? Y en el caso de diputados, si fuera Lima, del 1 al 30 también. Entonces, imagínate la cantidad de candidatos que hay entre presidentes, senadores y diputados. La cédula ya es una cédula de tamaño, creo que A2, ¿no? A2, el tamaño A2. Entonces, se ha previsto que cada ciudadano se demore aproximadamente 1 minuto en votar. Entonces, hay que pensar también en el tema logístico, ¿no? Indudablemente que esto es reflejo de toda la confusión política que debe existir. Yo particularmente no conozco a los 35 candidatos, ni siquiera sé por qué partidos están representados, porque son partidos relativamente nuevos, que como le dije, ¿no? Remontémonos a la época de Vizcarra y Tuesta Soldevilla, son los que abrieron este abanico. ¿Para que qué? Para que gente interesada en lucrar de la política pueda entrar en política. Ok. Entonces, ¿qué nos espera? Bueno, nos espera días difíciles. Yo lo único que espero que la ciudadanía tenga esa capacidad de poder votar en forma consciente, Ujú. que haga un análisis bastante claro de las propuestas de los candidatos y sobre todo lo que ellos representan, no van a tener gran impacto en los 5 años que vienen. Ya no queremos más presidentes vacados. No queremos más presidentes que renuncien. Lo que queremos es una estabilidad política que Ujú. acompañe a la estabilidad económica. Exacto. Y eso para cerrar, ¿cuál sería tu última reflexión del futuro democrático y la gobernabilidad del Perú? Yo tengo mucha esperanza en el Perú. Como bien lo dijo Alcides, yo estudié fuera, hice mi maestría fuera y tuve la oportunidad de poder radicar y vivir afuera. Yo no lo quise hacer. Yo no lo quise hacer y no es que sea una decisión mejor que otra, simplemente es una decisión personal. ¿Por qué? Porque yo confío mucho en el Perú. Confío mucho en el Perú, confío mucho en la historia del Perú, que es una historia que al ser cíclica se va a repetir en cada espacio y en cada tiempo que el Perú tenga que hacerlo. Confío en que la estabilidad política tenga que llegar pronto y acompañe esta estabilidad económica y así de acá a un tiempo no muy lejano podamos tener un Perú que sea ejemplo de Latinoamérica como ya lo fue, Ujú. como ya lo fue. Entonces, ejemplo tenemos, historia tenemos. Lo que nos queda, creo yo, es tomar las cosas de manera bastante conscientes, tomar las cosas de manera bastante responsable. Y este 12 de abril, que son las elecciones, Ujú. la primera vuelta, porque va a haber segunda vuelta, es algo que creo yo que está asegurado, votemos de forma Ujú. responsable. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Edmundo. Ha sido una conversación excelente. Para los que te quieran contactar, de repente tú tienes también un canal o haces también tus videos dando unas pequeñas indicaciones, bueno, no pequeñas, unas indicaciones importantes de la realidad peruana, dónde te pueden ubicar, tus Sí, redes. sí, yo vengo haciendo videos de corte político, de corte económico. Te agradezco al sí esta oportunidad que me das dentro de tu plataforma bastante vista allá por Europa Central y por todo Exacto. el mundo, porque ya la tecnología nos permite estar en todos lados. Sí, efectivamente, si gustan pueden seguirme en TikTok con Edmundo del Águila también estoy en Facebook y en Instagram, así que ahí les estoy comentando de todo lo que hemos conversado acerca de temas económicos, temas políticos, temas religiosos, es Temas decir, temas sociales. históricos y sociales, que es, bueno, no te he contado, pero a mí lo que me apasiona es la historia. Acabo de terminar un posgrado en historia. No, en Sí, serio, sí, bueno. claro, y así que estoy buscando dónde iniciar una maestría ya en historia. Así que en tu próxima visita, o quizás yo te visite en Austria,
podamos ya en una próxima entrevista estar hablando de temas históricos. Definitivamente, y gracias también por el último mensaje que diste, muy positivo, y ese mensaje nos lo llevamos y lo vamos a transmitir en todas nuestras redes sociales. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buen viaje. Igualmente.